La Voz de América presenta. Vence plazo para crucial decisión de la Corte Suprema sobre polémica ley de Texas que autoriza el arresto de migrantes indocumentados. En el norte de México, el caudal del río Bravo amenaza a migrantes que buscan cruzar la frontera de manera irregular. Apagones y escasez de alimentos generan nueva ola de protestas en Cuba. La diáspora en Miami reacciona. Y en Rusia, Vladimir Putin se declara ganador de las elecciones en las que no enfrentó oposición. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Hoy se cumple la fecha límite para que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie respecto a una controversial ley que le permitirá a las autoridades de Texas detener a migrantes sospechosos de cruzar la frontera de manera irregular. La ley entra en vigencia hoy. Paula Díaz nos acompaña desde nuestra sala de redacción con los pormenores. Paula, cuéntanos cuáles son los escenarios en este momento. Yasmín, en estos momentos la Corte Suprema no se ha pronunciado y esto da pie a que se implemente la ley a partir de las 5 de la tarde. El argumento de las autoridades en Texas es que esto va a limitar el ingreso ilegal de inmigrantes, mientras activistas y defensores de derechos humanos están preocupados porque las autoridades utilicen el perfil racial contra los latinos que viven en Texas. El máximo tribunal de Estados Unidos puso en pausa la ley SB 4 tras una demanda encabezada por el Departamento de Justicia que argumenta que Texas asume indebidamente la autoridad del gobierno federal en asuntos migratorios. Yo creo que Texas y todos los estados tienen el absoluto derecho de proteger sus fronteras. La SB 4 es el plan de Texas para arrestar a inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, una de las medidas que ha tomado el gobernador republicano Greg Abbott en materia de inmigración. Según la ley que firmó Abbott en diciembre, cualquier agente de policía en Texas podría arrestar a inmigrantes que entren de forma irregular y un juez podría ordenarles que abandonen Estados Unidos. Todas las agencias policíacas de Texas tendrían autoridad para revisar el estatus migratorio de los residentes del estado. Domínguez agregó que las ciudades demócratas han dicho que de tener luz verde de la Corte Suprema no planean implementar la ley. Entre tanto, la seguridad fronteriza amenaza con forzar el cierre de agencias del gobierno federal en menos de una semana. El Congreso y la Casa Blanca continúan sin lograr un acuerdo sobre el gasto a largo plazo. Los fondos para aproximadamente el 70% del gobierno federal, incluidos los departamentos de Defensa, Estado y Seguridad Nacional, así como el IRS y la Administración de Seguridad de Transporte, caducarán a la medianoche del sábado a menos que el Congreso actúe antes de esa fecha. Una vez entre en efecto la SB 4, los inmigrantes bajo custodia podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesados por delitos menores de ingreso ilegal. Para arrestarlos, los agentes deben tener una causa probable, como por ejemplo haberlos visto entrar o tener el video del ingreso ilegal. Gracias, Paula. Y precisamente en la frontera norte de México, el incremento en el caudal del río Bravo está aumentando el riesgo para los migrantes que intentan cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos. César Contreras nos tiene el reporte. Está ahí en el centro, está medio hondo y hay que nadar hacia allá. Efren Rivas, un migrante venezolano recién llegado a Ciudad Juárez, explica cómo piensa cruzar la frontera de manera irregular a través del río Bravo, que ha tenido un crecimiento significativo en su caudal. Tengo miedo que uno se arriesga a pasar todas estas cosas y que ellos allá no acepten a uno y que devuelvan a uno. El cauce del río sigue experimentando un aumento en su flujo debido a los convenios establecidos desde 1944 en el Tratado de Aguas entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que prevé la liberación de agua en estas fechas. Es normal que las personas se desesperen y busquen maneras de ingresar, aunque eso implique ciertos riesgos. Esta activista considera que algunos migrantes deciden probar suerte en Estados Unidos pese a los riesgos, debido a la falta de respaldo por parte del gobierno mexicano y las asociaciones civiles. Sin redes de apoyo aquí, con redes de apoyo en Estados Unidos, obviamente las personas van a buscar la manera de ingresar, aunque eso implique algún riesgo. Y es que sin importar la peligrosidad del cruce por el crecido caudal del río, algunos migrantes piensan que lo peor ya ha quedado atrás. Sí, tantas cosas que hemos pasado, venimos de Venezuela, pasamos en la selva del Darién.
que también es más peligroso. Autoridades han lanzado campañas para alertar sobre los riesgos mortales que pueden enfrentar los migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. En Chicago, la propagación de un brote de sarampión llegó a un albergue para solicitantes de asilo, poniendo en riesgo a menores migrantes. Informa Enrique García Fuentes. Los brotes de sarampión no se limitan a Chicago. Al menos una docena de casos se contabiliza en esta ciudad, incluyendo 10 entre residentes de este albergue para inmigrantes. La noticia alarma a algunos huéspedes. Oye, una situación demasiado delicada por la cuestión de los niños. Y más que todo uno también, que uno viene luchando de país en país para que se quedase aquí estancado, hospitalizado. Varias personas, incluyendo niños, tuvieron que ser hospitalizadas. Otras fueron puestas en cuarentena por 21 días. Debido al brote en este albergue con poco menos de 2,000 residentes, el gobierno de la ciudad solicitó la ayuda del gobierno federal. Nos vacunaron a todos, el proceso fue muy bien, muy rápido y nos dieron el cartón de vacunación. El sarampión es una enfermedad contagiosa que se propaga por el aire al estornudar. Su virus puede contaminar superficies. Este concejal y su personal ayudaron en la vacunación de 900 personas en 3 días en el albergue localizado en su distrito. El resto de los residentes ya estaban supuestamente vacunados en otros países. Debe haber una vacunación en las escuelas públicas, una vacunación a lo largo de la ciudad. Este rebrote ya se dio en el 2019, hubo ya casos de sarampión y obviamente las medidas de salud son los que deben preponderar. 2 de los niños infectados estudian en las escuelas públicas de Chicago y médicos reportan que existe la posibilidad de más contagios, pero si las personas se vacunan, la enfermedad es prevenible. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Mientras avanza la carrera presidencial en Estados Unidos, uno de los candidatos, Donald Trump, asegura que no tiene dinero para pagar la fianza de la sentencia que le impuso un juez en Nueva York al hallarlo culpable de tergiversar los valores de su compañía para engañar a prestamistas y aseguradoras. Jacopo Luzzi me acompaña hoy en estudio. Jacopo, en este momento el mandatario se está enfrentando a la posibilidad de que le embarguen sus propiedades. ¿Qué han dicho los abogados? Bueno, Yasmín, hasta ahora Trump y su empresa no pudieron encontrar a una compañía de seguros. Imagínate, contactaron a 30 empresas que suscriba una empresa la fianza y cubra la totalidad de la multa en su contra. Nadie quiere asumir la responsabilidad, de hecho, de garantizar una cifra tan alta, en particular porque Trump y sus asociados ofrecen inmuebles como garantías, no dinero efectivo. Continúan los desafíos legales y económicos para el candidato republicano Donald Trump. Sus abogados dijeron este lunes que el expresidente no ha podido obtener una fianza para asegurar la sentencia civil por fraude de $464 millones en su contra. Trump y su compañía deben pagar una fianza por el monto total la próxima semana para evitar que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pueda cobrar mientras el exmandatario apela el veredicto. En la inusual circunstancia de que se emita un bono de este tamaño, se entrega a las empresas públicas más grandes del mundo, no a individuos o empresas privadas. Entre tanto, la carrera presidencial empieza a ganar tracción, con el anuncio de que la campaña del presidente Joe Biden acumuló $155 millones en efectivo, superando con creces el total disponible de su oponente Donald Trump. Mientras la campaña de Trump hasta final de enero tenía solo $36 millones en efectivo, los candidatos intercambian cada vez más críticas. Biden acusó a Trump de ser demasiado viejo y estar incapacitado mentalmente. No se lo digan. Cree que se presenta contra Barack Obama. Eso es lo que dijo. También Trump criticó duramente a Biden durante el fin de semana, pero fueron otros comentarios controversiales los que generaron titulares, cuando se refirió a qué pasaría si perdiera las elecciones. Ahora, si no soy elegido, eso va a ser un baño de sangre para todos. Eso será lo de menos. Va a ser un baño de sangre para el país. Su campaña insistió en que se refería a la industria automotriz, no a la violencia política. En ese mismo discurso, Trump también llamó animales a algunos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, definiéndolos como inhumanos.
Los comentarios de Trump se hicieron durante un mitin en Ohio mientras criticaba a los chinos por sus plantas de vehículos en México. Muchos, incluso varios legisladores, vieron estas palabras como una amenaza de violencia, pero la campaña presidencial de Trump, Yasmín, volvió a decir que las intenciones del expresidente eran otras. Ya lo veremos. Gracias, Jacopo, por acompañarnos. Y cambiamos de información. Más de 30 ciudadanos estadounidenses llegaron a Miami este domingo tras ser evacuados de Cap Haven en Haití. Un vuelo charter del gobierno estadounidense facilitó su salida. Esto sucede en medio de la escalada de violencia por parte de las pandillas y de un estancamiento político que ha llevado a la ONU y a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a retirar el personal de sus sedes diplomáticas. Entre tanto, en Cuba ocurrieron manifestaciones por los cortes de energía y la escasez de alimentos. José Pernalese tiene los testimonios de la diáspora desde Miami. La movilización de decenas de personas en varias ciudades de Cuba durante las últimas horas para protestar generó reacciones de apoyo de esa comunidad en Florida que solicitó asistencia al gobierno de Estados Unidos. Y es hora que el presidente Biden, si tiene la tecnología, utiliza esa tecnología para que deje que el pueblo cubano pueda comunicarse entre ellos. Porque la primera cosa que hace el gobierno cubano cuando tiene un tipo de situación, cuando tiene demostraciones de miles y miles de personas en las calles, paran el Internet. Activistas en el sur de Florida destacaron el peligro de arresto que enfrentan los manifestantes en Cuba. Casi 300 personas fueron sentenciadas por su presunta participación en las protestas ocurridas en julio de 2021. No está sucediendo otra cosa que el despertar cívico y patriótico de un pueblo que se ha cansado de vivir bajo la esclavitud, bajo la presión y bajo la falta de libertades. Los cubanos han sido muy claros en las calles asumiendo el mayor costo posible, que es la propia vida. Han sido muy claros en que la salida es la libertad. Este lunes el Departamento de Estado se pronunció. Creo que lo que estamos viendo es un reflejo de la terrible situación que vive la isla. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció a través de su cuenta en la plataforma X que varias personas han expresado inconformidad por la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Cuba vive una de sus peores crisis económicas y energéticas exacerbadas por apagones, escasez de alimentos e inflación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vladimir Putin aseguró otros 6 años en el poder tras unas elecciones en las que no enfrentó una oposición creíble. La jornada electoral del fin de semana se destacó por una serie de demostraciones pacíficas denominadas Mediodía contra Putin. Jaime Moreno nos hace el recuento. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ganó unas elecciones que solo tenían un posible resultado, su reelección hasta el año 2030. La jornada estuvo marcada por cientos de manifestantes en Rusia y varias embajadas que llegaron a los colegios electorales para participar del Mediodía contra Putin, una demostración simbólica que invitaba a los ciudadanos a anular sus propias boletas electorales o votar por alguno de los otros 3 candidatos sin chance real de ganar. El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que obviamente las elecciones no eran libres ni justas, debido a que Putin había encarcelado a sus oponentes políticos como lo hizo con Alexei Navalny. El líder opositor, quien falleció hace un mes en una prisión de Siberia en circunstancias aún desconocidas. Justo el domingo de elecciones, Putin se pronunció por primera vez sobre la muerte de Navalny. En cuanto al señor Alexei Navalny, sí, falleció. Siempre es un acontecimiento triste. Bueno, hemos tenido otros casos en los que han fallecido personas en lugares de privación de libertad. ¿No ha sucedido esto en Estados Unidos? Pasó más de una vez. Putin confirmó que días antes de la muerte de Navalny le informaron de una propuesta de intercambio por prisioneros rusos y que estuvo de acuerdo con hacerlo. La prensa europea destacó las protestas en contra de Putin y medios como el Daily Mail titularon de manera sarcástica: ¡qué sorpresa!, Putin ganó. Jaime Moreno, Voz de América.
Una advertencia emitieron este lunes las Naciones Unidas ante la inminencia de una muerte masiva en el norte de Gaza, provocada por la hambruna que padecen millones de desplazados palestinos en este momento. Según un informe respaldado por la ONU, el número de personas en Gaza que enfrentan hambre catastrófica e inanición ha aumentado a 1,1 millones, lo que representa aproximadamente la mitad de la población gazatí. Usted no se mueva porque al volver, Nicolás Maduro opta a una segunda reelección como presidente de Venezuela. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. Este fin de semana en Caracas, el presidente Nicolás Maduro anunció formalmente su candidatura para las elecciones del próximo 28 de julio. Álvaro Algarra nos reporta. El presidente Nicolás Maduro dijo que el partido en el poder, PSV, lo postuló tras celebrar miles de asambleas públicas a lo largo del territorio nacional durante los últimos 20 días. Yo estoy aquí por el pueblo. Por eso que hoy, 16 de marzo de este año 2024, acepto la candidatura presidencial para los comicios del 28 de julio. ¡La acepto! Según el analista Osvaldo Ramírez, el reto para Maduro es cómo generar una situación que le permita vender una elección mínimamente libre y justa, con lo poco que pueda dar. Creo que acá va a haber parte del pragmatismo geopolítico, parte efectivamente de cómo monto un relato ganador, parte importante de tratar de decir yo permití la competencia, pero ustedes no quisieron competir bajo las reglas, el mínimo conjunto de reglas que yo tengo. La aspirante opositora inhabilitada María Corina Machado difundió este domingo un video en sus redes sociales en el que asegura que Maduro planea celebrar unas elecciones a su medida y pidió a sus seguidores tranquilidad y confianza. Estamos viviendo horas muy delicadas en las cuales el régimen ha arreciado con sus armas de siempre, la mentira, la violencia y el miedo, para desmoralizarnos y desenfocarnos de nuestras tareas. Machado agregó que a pesar de que la oposición en oportunidades anteriores decidió no participar por considerar que no existían condiciones, ella y los partidos que la respaldan han decidido que no los sacarán de la ruta electoral para el 28 de julio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Pasamos a Ecuador, donde el gobierno asegura que las cifras de inseguridad y violencia han bajado después de las medidas que ha tomado desde hace 2 meses. Pero como nos informa Néstor Aguilera, la inseguridad persiste, en especial los casos de secuestro y extorsiones.
Uno de los más recientes casos resueltos por la policía ecuatoriana involucra a personas acusadas de incurrir en el delito de extorsión, uno de los que más aumentó en este país durante los últimos meses y que el gobierno busca enfrentar al declarar un conflicto armado interno. Este alto oficial explicó a La Voz de América que las cifras comienzan a cambiar. Desde el 8-9 de enero, una reducción del 17% en muertes violentas. Y si bien la caída en las estadísticas se evidencia desde el inicio del conflicto armado interno, hay delitos a los que la policía pone especial énfasis, como las extorsiones y los secuestros, que siguen elevados. En el primer caso, en junio de 2023, el mes récord, llegaron a denunciarse 1.031, mientras que en febrero de 2024 se denunciaron 651. En cuanto a secuestros, en junio de 2023 se denunciaron 166, frente a 139 en febrero pasado. Guayaquil y Quito registran una alta incidencia. DMG, en el cual tenemos una carga aproximada de 30% de toda la carga delictual. Tenemos en el DMQ también tenemos una carga del 15%. El presidente Daniel Noboa, durante un acto en la Policía Nacional, reiteró la importancia de mantener los resultados obtenidos. Requerimos reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad. La ampliación del estado de excepción, que otorga facultades especiales al presidente de la República, tales como movilizar las Fuerzas Armadas y la policía, finalizará la segunda semana de abril próximo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Cuando regresemos, un alarmante informe expone el riesgo para niños y adolescentes que están siendo reclutados por grupos armados en Colombia. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Autoridades en Colombia reportan un aumento en el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados irregulares. Desde Bogotá, Jair Díaz tiene la ampliación. El reclutamiento, uso y utilización de menores de edad en el desarrollo del conflicto armado es un delito cruel que no tiene justificación. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, dio a conocer que el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales no cesa. 184 niños, niñas y adolescentes fueron incorporados a la fuerza durante el 2023. 54 casos más que los contabilizados en 2022. Las diferentes grupos armados ilegales tienen que entender que los niños no son combatientes, no son instrumentos, no son carne de cañón.
11 de los 32 departamentos del país andino siguen siendo golpeados por este flagelo. Chocó es una de las regiones más afectadas. Algunos habitantes lo atribuyen a la falta de oportunidades laborales y sociales. Los jóvenes sienten desesperanza, los jóvenes no sienten un apoyo real del gobierno. Que haya oportunidades sin importar la raza, el color. 23 casos de reclutamiento forzado en niños ha contabilizado la Defensoría del Pueblo en lo que va del 2024. Es la misma cifra registrada a esta fecha en 2023, a pesar de los diálogos de paz que adelanta el gobierno con grupos armados. Es oportuno que el gobierno sea contundente en la exigencia del fin de esta práctica en las diferentes mesas de conversaciones. De los 23 casos contabilizados por la Defensoría este año, 10 corresponden a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Después de la pausa, construyen un nuevo muro fronterizo más alto y difícil de escalar. Les contamos cómo responde un grupo de personas del lado de México. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. Estados Unidos terminó de reemplazar el muro fronterizo con México en el extremo oeste por uno más alto y difícil de escalar. A la iniciativa reaccionó un grupo de artistas mexicanos que decidieron pintarlo como una expresión pacífica y muy colorida. Vicente Calderón nos tiene la historia. La Guardia Nacional de México vigila la frontera, mientras Estados Unidos reemplaza la cerca divisoria por una más alta. Es la zona entre playas de Tijuana e Imperial Beach, California, donde ya cambiaron la antigua valla por esos barrotes de 9 metros de altura. Lo dejaron todo gris, todo feo, ¿no? Entonces la idea es ponerle un poco de color aquí a la frontera. Javier Salazar es uno de los artistas que empezaron a intervenir el muro. Conocido como el artista deportado, es autor de este nuevo mural. Es una figura que está hecho de borradores. Entonces la idea es que el mono está borrando el muro. Sobresale por su tamaño y atrae la atención de los visitantes al Parque de la Amistad. Pintarla es una forma de protesta contra las políticas migratorias norteamericanas. Cuando Biden estaba corriendo para presidente, él nos prometió a la comunidad migratoria muchas cosas, pero ya cuando se hizo presidente cambió todo. Ya incluso empezó a adoptar leyes como de Trump. Este muro fronterizo para muchos tiene un peso emocional. Es realmente de vida o muerte. Realmente lo es. Shona Harding, una visitante de Utah, se emocionó al reflexionar sobre la cerca divisoria. Es acerca de la vida que ellos pueden vivir y de la que no pueden alcanzar. Las interpretaciones son diversas. Llega alguien aquí a la línea.
muchos de los sueños que a lo mejor pudieran llegar a tener se están cayendo, ¿no? Viendo a la persona semiacostada. El nuevo muro fronterizo cuenta con mucho espacio, así es de que se espera que próximamente otras organizaciones se expresen sobre él, como ocurría con la antigua valla. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Bien, hasta aquí esta emisión del Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Los espero nuevamente mañana. Gracias por acompañarnos.